Un saludo para todos. Entonces vamos a continuar con la pauta ejemplo de introducción de alimentos. Recuerden que hay muchos alimentos con los que podemos iniciar, realmente no hay un único alimento ni una recomendación, eso va a depender mucho de lo que ustedes quieran, de sus costumbres, de lo que consuman en casa y de lo que realmente cada mamá sienta que debe introducir como primer alimento. Entonces tenemos una lista grande de alimentos. Recuerden los grupos, tenemos grupo de fruta, verdura, proteínas, cereales y tubérculos y grasas, y tenemos el cuadrito donde yo les expliqué el calendario de introducción de alimentos, donde están los alimentos permitidos para poder iniciar. Entonces tenemos una gran variedad de alimentos con los que podemos iniciar esta alimentación complementaria y hay varios esquemas o varias recomendaciones en cuanto a la introducción de estos alimentos. Hemos escuchado por mucho tiempo que debemos introducir un alimento nuevo cada 3 días, pero realmente si la mamá desea hacer un alimento, una pauta de introducción con un alimento nuevo cada día, tampoco está mal. Y eso también va a depender más de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Si quieren ir un poco más despacio para vigilar aceptación, tolerancia, o si quieren ir un poco más rápido para avanzar, digamos, en esta introducción de los alimentos. Entonces acá les traigo un ejemplo de un alimento nuevo cada 3 días. Tenemos entonces estos 5 grupos de alimentos: verdura, proteína, cereal de tubérculo, fruta y grasa. Y están por colores, cada uno está por colores. Entonces, en este ejemplo decidí empezar con brócoli, ¿sí? Entonces, brócoli bien sea en papilla, si hablamos del método tradicional, o brócoli en palito, pues en ramito, en arbolito, si hablamos de legumbres, ¿cierto? Entonces, empezamos con el brócoli. Ya sabemos que en cuanto a la frecuencia de alimentación, podemos iniciar con 2 a 3 tiempos de comida. Entonces, vamos a dar brócoli lunes, martes y miércoles. Acá tenemos 2 tiempos de comida. En el desayuno y en el almuerzo vamos a dar ese brócoli. Y seguimos así durante 3 días. Al cuarto día vamos a empezar un alimento nuevo, que es una proteína. Vamos a empezar el huevo, y recuerden que el huevo es un alimento potencialmente alergénico. Entonces ese día vamos a dar brócoli y huevo, es decir, el alimento nuevo más el alimento anterior, y también lo damos en el desayuno y en el almuerzo. Seguimos igual viernes, sábado, y el domingo vamos a iniciar con un cereal, que es el arroz. Entonces ya tenemos el arroz, el huevo y el brócoli, también en el desayuno y en el almuerzo. O si ustedes deciden empezar con 3 tiempos de comida, pues desayuno, almuerzo y cena. Ahí tenemos únicamente esos 3 alimentos, entonces por lo tanto, pues esos 3 tiempos de comida irán solamente con esos 3 alimentos. Pero en la medida que vamos a ir explorando y conociendo más alimentos, pues ya vamos a poder dar platos completos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. En la semana número 2 tenemos entonces que ya el miércoles vamos a introducir una fruta, que sería el mango. Entonces tenemos el mango, el arroz, el huevo y el brócoli. Tenemos 4 alimentos de grupos distintos. Tenemos una fruta, un cereal, una proteína y una verdura. Y damos desayuno y almuerzo esos mismos alimentos. Seguimos igual hasta el sábado. El sábado vamos a incluir el maní. El maní es una leguminosa oleaginosa. El maní es un alimento potencialmente alergénico y está dentro del grupo de las grasas. Entonces ya tenemos ahí otro alimento del grupo de las grasas. No es que tengan que seguir esta misma secuencia, digamos que esto es más para que ustedes se acuerden que deben ir rotando todos los grupos de alimentos, porque de esta manera digamos que yo hago una introducción mucho más completa y pues teniendo en cuenta esos diferentes grupos de alimentos que no solamente me van a aportar sabores distintos, sino también nutrientes diferentes. Y por eso es tan importante pues que si empezamos con fruta, no hay ningún problema en empezar con fruta, pero que no nos quedemos dando únicamente frutas o únicamente verduras. La idea es que vamos a ir rotando todos esos alimentos para tener mayor diversidad y pues una alimentación mucho más variada y mucho más nutritiva. Entonces miren que en estas primeras 2 semanas de introducción de alimentos tenemos un alimento de cada grupo y tenemos 2 alimentos potencialmente alergénicos que, como lo vimos en la clase, en la primera clase, entonces debemos introducir estos alimentos de manera temprana. Y entre el huevo y el maní hay casi una semana para yo poder vigilar el tema de alergia, ¿cierto? Entonces recuerden que tenemos en el lado derecho los alimentos potencialmente alergénicos, y ya en la segunda semana yo ya descarté 2 de esos alimentos. Recuerden que las reacciones pueden ser inmediatas, o sea, ese mismo día, o pueden ser tardías, pueden ser a los 2, 3, 4, 5 días. Y también puede ocurrir que no ocurran a la primera exposición de ese alimento, sino que se presenten a la cuarta, quinta, sexta exposición a ese alimento. Entonces, por eso es importante vigilar este tema de alergias. Por el contrario, hay una mamá que dice, no, yo quiero realmente introducir un alimento nuevo cada día, pues tampoco habría ningún problema. Digamos que ya iba un poco más rápido, porque vamos a introducir un alimento nuevo por día, pero también queda a decisión de ustedes.
Entonces, al igual que el ejemplo anterior, empezamos con el brócoli, también 2 o 3 tiempos de comida, desayuno y almuerzo, el mismo brócoli. Ya el martes tenemos un segundo alimento, tenemos huevo y tenemos brócoli. El miércoles tenemos un cereal, el arroz, entonces arroz, huevo y brócoli. El jueves tenemos mango, una fruta, entonces tenemos mango, arroz, huevo y brócoli, desayuno y almuerzo. Y no se preocupen, aparentemente se ven como muchos alimentos, pero realmente ellos lo que comen al principio es poco, ¿cierto? Entonces podemos ofrecer incluso al principio un alimento, luego colocamos el otro, no todos los 4 al tiempo, para que ellos tengan tiempo de tocarlo, de olerlo, de explorar con ese alimento, ¿cierto? Seguimos entonces con el viernes, el aguacate, que es una grasa. Entonces tenemos aguacate, mango, arroz, huevo y brócoli. Ya tenemos ahí esos 5 grupos de alimentos en esos primeros 5 días de haber introducido los alimentos. Y el sábado tengo entonces la auyama, que ya tengo otra verdura. Entonces yo puedo dar auyama, desayuno y almuerzo, o puedo dar la auyama únicamente en el desayuno. Y en la tarde puedo dar el brócoli junto con los otros alimentos de los otros grupos. El domingo voy a incluir el pollo, entonces igual, empiezo el pollo, pero como ya probamos el huevo, entonces yo puedo escoger, en el desayuno puedo dar huevo y al mediodía puedo dar pollo. Y así es como empezamos, digamos, a darle mucha más variedad a esta alimentación de los chiquitos. A veces empezamos con pocos alimentos, pero a la medida que vamos avanzando podemos incluir más y más variedad. Y en esta pauta tenemos, igual que en el ejemplo pasado, tenemos el huevo como alergénico en la primera semana y tenemos el maní como potencial alergénico en la segunda semana. Entonces ahí ya vamos, digamos, descartando el tema de alergias. Entonces, junto con los alimentos nuevos, damos los ya probados teniendo en cuenta el grupo al que pertenece. No quiere decir que si ya probó huevo, pollo, pescado, carne, yo le voy a poner esos 4 proteínas más todos los otros alimentos en el mismo tiempo de comida. Yo escojo uno dentro de las proteínas, escojo uno dentro de los cereales o tubérculos, escojo una grasa, una fruta y una verdura. Importante que tenemos que tener en cuenta, recuerden, alimentos energéticos, alimentos fuente de hierro en cada tiempo de comida y colocar bien sea fruta o verdura o las dos en cada tiempo de comida. Entonces esta lista les llega a ustedes para que ustedes también vayan haciendo el chequeo de los alimentos que ya han iniciado y cuáles les falta por probar. Ya visualmente lo que les acabo de explicar se los voy a mostrar en platos, van a mostrar en el plato azul la alimentación tradicional tipo papilla y vamos a ver en el plato naranja tipo PLW Bliss. ¿Qué es importante? Recuerden que cuando hablamos de trozos al inicio no es indispensable colocar el plato, podemos colocar directamente el alimento en su bandeja, no hay necesidad del plato porque el plato sería un distractor. Entonces acá digamos que está más que todo para que sea más visual para ustedes y se vea pues más agradable. Entonces alimento nuevo número 1, bien sea si elegimos un alimento nuevo cada 3 días o un alimento nuevo cada día, este es el alimento número 1. Tenemos la auyama. ¿Cómo cocinamos la auyama? Al vapor, la maceramos con un tenedor, no hay necesidad de dar todo totalmente triturado, podemos dejar algo de textura, siempre y cuando el alimento esté blando, ¿cierto? Y cuando hablamos de BLW, entonces, trozo grande de alimento, más grande que el puño del niño, algo de firmeza, no duro, pero que tenga algo de firmeza para que no se le deshaga el alimento y que el niño lo pueda agarrar con su manito para introducirlo a la boca. Alimento nuevo número 2 sería el huevo, entonces lo damos en papilla, este huevo es huevo cocido, rallado y se le puede echar un poquito de agua o incluso leche materna para darle la consistencia de papilla. Y tenemos el huevo en tortilla. También tenemos varias formas de presentar el huevo, ¿cierto? Lo podemos dar en casquitos, lo podemos dar en tortilla, en tiritas. La idea es que el huevo siempre esté bien cocido. Alimento nuevo número 3 tenemos el mango, entonces tenemos en el plato azul el mango picado pequeño, este ni siquiera va cocinado, si está muy maduro, se pica bien pequeñito y se macera con un tenedor. Y en el plato naranja tenemos un trozo grande de mango. El alimento nuevo número 4 es la papa, tenemos entonces la papa también se cocina, se macera con un tenedor y se le puede dar algo de textura con algún líquido. Y tenemos el trozo de papa en el otro plato naranja. Alimento nuevo número 5 es el aceite de oliva, entonces vamos a adicionar ese aceite en cualquiera de esos 4 alimentos que están ahí y ya tendríamos esos 5 alimentos en ese plato. Miren que las cantidades tampoco son exageradas, acá tenemos más o menos entre 1 a 2 cucharadas de cada uno de estos alimentos. Al principio recuerden que van a comer poco, es totalmente normal y cuando hablamos de trozos pues exploran un poco con los alimentos, pero puede que no se los consuman por completo porque algo se les cae y algo va a quedar también en su bandeja.
Tenemos entonces la lista de esos 5 grupos de alimentos nuevamente y esta digamos que va a ser la base para que ustedes lo tengan siempre muy presente para colocar esos platos completos. ¿Qué es importante? Estamos educando en esta etapa en los sabores, entonces por eso es muy importante. Yo puedo dar una papilla con muchos alimentos mezclados, pero también puedo darlos en papilla por separado como lo acaban de ver. Y de esta manera el niño puede reconocer el sabor original de cada uno de esos alimentos. Y cuando pasemos a los trozos, pues justamente vamos a también apreciar ese alimento en su versión original. Entonces tenemos varios sabores que reconocemos nosotros, el salado, el amargo, el dulce, el ácido y el umami, y la idea es que mediante la exposición de todos esos alimentos que les mostré en esta tabla, pues vamos a lograr educar la aceptación de todos estos sabores. Y por eso es muy importante dar alimentos variados, tanto alimentos ácidos como dulces, como las frutas, amargo como las verduras verdes, salado, ¿cierto? Entonces la idea es que vamos a rotar todos estos sabores. Importante que tengamos en cuenta cuando vamos a servir un plato es alimentos ricos en energía, ¿cierto? Alimentos ricos en hierro, priorizar también el consumo de DHA. Recuerden que el DHA es un omega 3 que está relacionado con el neurodesarrollo y es muy importante tanto que la mamá lo consuma cuando está lactando, que principalmente lo encontramos en atún, sardinas, salmón, en pescados grasos, y también vamos a priorizar el consumo de, por ejemplo, del salmón, que también tiene omega 3 en los bebés. Vamos a dar muchísima variedad. Esto necesito que les quede súper grabado en la cabeza porque digamos que es una información muy importante para que ustedes siempre tengan en cuenta cuando vayan a servir un plato. Vigilar la forma del alimento, entonces ningún alimento es redondo y duro, siempre, por ahora van a ser alimentos alargados o redondos pero muy grandes, ¿cierto? Tipo más o menos hamburguesas de carne o pancakes que son redondos pero que son grandes, ¿cierto? El tamaño del alimento y la textura blandita que ellos lo puedan deshacer con sus encías. Recuerden que no son indispensables los dientes, pero sí necesitamos que ese alimento sea blandito para que ellos lo puedan deshacer con las encías. Entonces en esta etapa es muy importante que expongamos a muchos sabores. ¿Por qué? Porque el gusto por esos diferentes sabores se inicia desde edades tempranas y la exposición precoz a todos los sabores puede disminuir la probabilidad de rechazo de algunos alimentos. Cuando vemos niños, por ejemplo, que son un poquito melindrosos para comer, que tienen, digamos, que un abanico de posibilidades muy estrecho, porque no les gustan sino los nuggets con papitas, o les gusta la carne en cierta preparación, o solamente les gusta el arroz con cierta preparación, o pastas, empezamos a averiguar hacia atrás y vemos que realmente hubo un error en cuanto a la introducción de diferentes alimentos. Y esto es muy común, y digamos porque muchas veces no dedicamos como el tiempo a explicarles a las mamás cómo debe ser esta introducción de los alimentos. Entonces, esta etapa que ustedes están iniciando con sus bebés es supremamente importante para ofrecer una gran variedad de alimentos, diferentes preparaciones, combinaciones para que logremos incorporar muchos alimentos a la alimentación de ellos. Y van a ver que van a ser niños que van a comer de todo, que se lo van a disfrutar y que ustedes también se van a disfrutar este proceso. Entonces, además de ofrecer gran variedad, también es la frecuencia de exposición. Recuerden, entre 10 a 15 veces o a veces incluso más veces para lograr la aceptación de una gran cantidad de sabores. Y esto es súper importante. Perseverancia y amor tienen que ser inseparables. Yo sé que es un proceso de mucha paciencia, que a veces nos sentimos un poquito frustradas, que hacemos preparaciones ricas, pero que vemos que no están como muy receptivos a aceptar ese sabor. Pero si nosotros perseveramos, seguimos ofreciendo en diferentes combinaciones, les mostramos a ellos que la comida es divertida, lo podemos ofrecer en diferentes formas, vamos a ver que realmente esto tiene algún efecto y que ellos realmente van a aprender a comer y que poco a poco van a incluir más alimentos en su dieta. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.